Antes, cuando aparecía en la oficina o en el sitio de trabajo o en una fiesta, aparecían dos personas vestidas iguales, siempre había alguien que decía, oye, va para el mismo conjunto de gaitas. Y hoy, Alberto Crochet y yo vamos a hacer un especial navideño. Vamos a cantar gaitas. Alberto, ¿cómo te sientes en Navidad? Mira, la coincidencia es que hay 2 o 3 colores de suéter. Uno de ellos es estos azules o grises o vaina oscuro, y estamos en la misma temperatura. Tú estás en el mismo meridiano, en el mismo paralelo mío, de invierno europeo y norteamericano, y entonces, bueno, coincide que hay un frío. Alberto, quiero arrancar haciéndote una pregunta, porque hay un joven venezolano en el exilio que habló a nombre de, o sea, no se arroga la representación de nadie, pero hizo una pregunta que de alguna manera en distintos momentos también varios jóvenes venezolanos, muchos en el exilio y muchos en Venezuela, hacen con frecuencia. Este joven es el amigo Ávila y me hizo una pregunta. Él ve todos nuestros contenidos y con todos quienes yo hago contenido, entonces le he replicado la pregunta, ¿no? Ya yo se la respondí con mi opinión. La pregunta es: ¿qué libro sobre Venezuela o sobre la política o sobre la vida necesita leer un joven venezolano que haya crecido durante el chavismo para entender dónde estamos y entender además qué hacer para cambiar esta situación? ¿Qué libro? Sí, o libros, pueden ser varios. Dios mío. La verdad que hoy por hoy no te sabría decir cuál, ni siquiera cuáles, porque el problema, tú dirás que es una evasiva, pero realmente, Dani, yo me formé en una especie de síntesis a través de los años y las décadas que he vivido de lo que son las ideas dominantes de la época, ¿no? Leí mucho de marxismo, leí mucho de la variante que yo creía más cercana a la realidad, que era el marxismo trotskista, y descubrí con los años, los últimos 30, que era una pista absolutamente errónea para comprender la realidad. Y vas a creer que estoy muy sofisticado, pero yo lo único que creo que vale la pena leer son las obras de Gustavo Bueno Martínez, que es un filósofo considerado en España como uno de los, quizás el filósofo más importante de los últimos 4 o 5 siglos. Es la escuela del materialismo filosófico, y hay una cuarentena de discípulos de él que han escrito multitud de temas. Y no sé, pero hay una ventaja además ahora, que no hay que leer libros, hay que oír los videos de esta gente, ¿no? Y realmente yo concibo que vale la pena pegarse allí a esta Fundación Gustavo Bueno y encontrar allí los temas fundamentales de la época. Yo no veo mayor posibilidades para un intelecto joven o para un joven venezolano que descubrir, por ejemplo, si quiere entender la realidad que vivimos y padecemos, que comprender la estafa del llamado marxismo cultural, comprender la estafa de lo que es el mundo progre, llegar a entender esto del globalismo, por ejemplo, lo que significa las ideas con las que se cruzan el conjunto de propuestas desde el Partido Demócrata norteamericano, para entender que esto no tiene destino con las guías de las propuestas de los progresistas, que en España equivalen a los de Sánchez y el PSOE y Podemos y toda esta mugre del chavismo en América con su socialismo del siglo XXI. O sea, esta mugre es importada y deberá, si no importarse, por lo menos comprenderse desde la raíz, desde las raíces mismas del conglomerado de ideas del siglo XXI, cuáles son los sistemas filosóficos o los sistemas de ideas
que tengan potencia, que tengan capacidad de poder demostrar la estupidez implícita en estas ideas del indigenismo, de las tesis del supuesto neoliberalismo. O sea, hay, por ejemplo, en Argentina, para ponerte el caso, por eso más que libro, yo quisiera a la gente darle pistas de en qué tipo de videos y audio pueden oírse, que es lo más sencillo en este momento en Facebook. Hay, por ejemplo, un joven economista argentino llamado Jorge Milei. ¿Tú conoces a Milei? Milei es lo que se llama un anarcocapitalista. Bueno, ¿qué es el anarcocapitalismo? O sea, más allá de las ideas libertarias, está la convicción de gente como Milei de que el Estado tiene que ser abolido definitivamente, y como no puede ser abolido por algunas décadas, hay que quitarle el peso a la sociedad de lo que significa esa pesada carga de una casta de parásitos que viven poniéndole impuesto a la gente para sostener una clase de vagos que usurpa la dirección de la sociedad, fabrica necesidades de esos mismos burócratas para desestimular la economía, poniéndole impuestos, generando impedimentos para el desarrollo de la economía libre y del libre mercado y la defensa de la propiedad, todo para mantener esa cosa artificial que los venezolanos conocemos muy de cerca. ¿Qué es el chavismo gobernante? ¿Qué es esa burocracia infecta de la Quinta República o el kirchnerismo en Brasil, en Argentina, o el PT brasilero, o el lulismo en Brasil, o cómo se llama, o estas burocracias del PRI o de Morena en México? ¿Qué es esos estados de partido? Sino una experiencia absolutamente nefasta, porque en Europa esa burocracia existe, pero hay como cierta racionalidad en lo llamado estado de bienestar. El estado de bienestar europeo tiene sus raíces en una prosperidad que le sale por las orejas a esa sociedad avanzada de capitalismo maduro. Pero en el caso nuestro, chico, país lleno de zarrapastrosos, de grandes mayorías de hambrientos y de desasistidos, ¿qué sentido tiene cultivar el privilegio de ser un funcionario público mal pagado además, pero pagado al fin a expensas, chicos, de una economía maltrecha, acosada por impuestos? Un tipo como Milei, por ejemplo, demuestra cómo en la Argentina de Alberti, por allá a finales del siglo XIX, había una economía próspera que hacía de Argentina uno de los 5 o 6 países más prósperos del mundo. Y cuando vino la plaga de los bancos centrales y de las inflaciones y de la emisión monetaria inorgánica que hicieron del capitalismo argentino ese monstruoso, ¿cómo se llama?, tinglado de fuerzas enemigas del comercio, de la producción, de la propiedad, y que ha perdurado, chicos, segregando más de la mitad, cada vez más pobre en Argentina, en Venezuela, que se derrochó esa gigantesca fortuna por esta misma maldición de la burocracia partidista. O sea, algunas cosas tienen que ser explicadas. Bueno, esos son el tipo de problemas que uno logra plantearse y resolver positivamente cuando lees o escuchas las ideas de Gustavo Bueno Martínez, su hijo Gustavo Bueno Sánchez igualmente, que, bueno, hablan de lo que podía llamarse el materialismo filosófico, que no es otra cosa que estudiar el presente en marcha, de que nuestro presente es el pasado hecho actualidad y que no hay nada del pasado nuestro reciente o lejano que no esté incidiendo en nuestra vida cotidiana. Comprender ese nexo, ahí me parece que es lo fundamental para saber cómo es que se sale de este atolladero. Claro. Yo le recomendé a él, y lo recomendaré siempre, que quien quiera entender el devenir y el porqué de muchas cosas en Venezuela, sobre todo lo que quiere entender Venezuela, leer a Carlos Rangel siempre es importante. Bueno, ya estuve. Ahí estamos nosotros totalmente de acuerdo, sino que el resumen de todo lo que he dicho, tú agarras a Carlos Rangel y tienes un extraordinario exponente de ese tipo de ideas. Del buen salvaje al buen revolucionario. Y yo últimamente pienso que es necesaria la comprensión del proceso de formación
del Estado Nacional venezolano. Y eso hay que revisar el siglo XX para eso. Yo diría que un buen libro para entender el proceso que se desarrolló durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, creo que un más bueno. Petróleo. Lo que pasa es que me cohíbo de recomendar ese libro en tu presencia, porque yo sé que tú me vas a decir Adeco y todas esas cosas. No, yo fui uno de los primeros libros que leí y que me formó ideas fundamentales que hasta hoy nunca las abandoné. Pueden estar equivocadas, pero para su época era un libro extraordinario. Sin duda que lo es, pero para la comprensión de Gómez y del proceso de la Venezuela de Gómez, a mí me parece importante leer lo que escribió Domingo Alberto Rangel en el libro Gómez, el amo del poder. Yo los leí todo lo de Domingo Alberto. Y lo que escribió además Manuel Caballero en Gómez, el tirano liberal. Creo que esas dos visiones, una de un historiador de la historia política y otro un historiador económico, creo que son importantes para entender todo el proceso en el cual paralelamente a la dictadura de Gómez iba construyéndose una nación. Eso creo que es importante. Permite un paréntesis, porque no? es que la visión que tiene cualquier joven es la visión esa simplista y tonta. El Gómez, la tiranía Gómez, el bárbaro Gómez, ya va. El Estado venezolano es incomprensible sin Gómez. Punto. Sin duda. Yo pienso lo mismo. Yo lo hablaba en estos días esta semana con Diego María Hernández, y lo único que puedo yo decir es que revisando el periodo, el único lamento y rechazo que yo tengo que hacer al gomecismo no es la existencia de los presos políticos, de los torturados, que ya es infame de por sí, sino que no era necesario. O sea, tú revisas el número de conjuras y de todas estas cosas. Gómez tenía el país en un puño. No necesitabas esa infamia de las prisiones políticas de esa forma vil para mantenerte en el poder. Me parece que eso fue innecesario y ensucia de forma de forma infame un periodo que pudo haber sido mucho mejor tratado. Claro. Y que lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó. Pero ahora, fíjate tú, hablando de lo siguiente. Sí. Nosotros nos hemos enterado de, pareciera que hay varias Venezuelas, ¿no? No sabemos cuántas. Pero hay una Venezuela normalizada de la cual quieren imponer a través de los pocos medios de comunicación que tenemos. Una Venezuela normalizada donde te dicen que no, que es chéverísimo, a uno casi que le provoca irse así de regreso. No, aquí está todo bien, aquí el que tiene dólares no hay problema, aquí está todo, bueno, está en dólares, pero se consigue y tú vives tranquilo. No hay, o sea, como de verdad, yo siento que Venezuela es un paraíso que yo me estoy perdiendo si me dejo llevar por esa visión. Pero al mismo tiempo te consigues con una visión de la otra Venezuela, que es una Venezuela que políticamente tiene un juego, ¿verdad?, que pareciera de la política según lo que dicen los políticos, de cualquier país normal, donde hay dos bandos, donde hay una cuestión más, donde hay un parlamento, imagínate, donde se parlamenta, donde se llegan a arreglos y acuerdos, como si fuese un país normal. Esa es otra visión. Pero hay otra visión que me llegó esta semana y creo que bueno, a mí sinceramente me causó una impresión horrenda, porque es la visión de los organismos de atención a los desplazados venezolanos, que fue difundida por un canal alemán y tuve oportunidad de leerlo y de verlo, que es los números. Dice que bueno, que ya se llegó a los 5 millones de venezolanos desplazados y que las previsiones son que durante el año 2020 se llegue a 7 millones, es decir, que durante el 2020 se pueden ir 2 millones más de venezolanos. Como sea, se van a ir. Como diría un economista, en condiciones ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. Si no se introduce alguna situación de caos mayor o de tragedia mayor que impulse aún mucho más la situación. Entonces, ese es otro país. Entonces uno dice, ya va, pero un momento. Pero si el país está tan chévere y si la cosa está mejorando, ¿por qué se van a ir 2 millones más? ¿Por qué llegaron a 5 millones? ¿Y por qué no me están contando de los que están regresando? Que debería ser lo lógico, ¿no?
Y en último lugar, entonces nos enteramos de una acción militar cuyos detalles son poco lo que conocemos, y si conociéramos más, obviamente no los diríamos, pero hubo una acción militar donde, al parecer, militares venezolanos, atendiendo el llamado a las armas en contra de la tiranía chavista, han realizado unas acciones en el estado Bolívar, de las cuales no tenemos mayor información, pero las realizaron. Entonces, pareciera, Alberto, que si vemos todo esto juntos, entonces hay alguien que está mintiendo, hay alguien que está diciendo lo que no es, porque si el país se normalizó económicamente, políticamente, entonces ¿por qué hay alzamientos militares? ¿Por qué hay gente huyendo de Venezuela? ¿Se normalizó Venezuela de verdad? Mira, Dani, por responder a tu pregunta, aquí el único problema que hay es tu bendito tiempo de transmisión. No, adelante, por favor. Porque todo lo que dijiste es cierto. Y no es cierto desde otro ángulo que todo esto pueda tenerse como normal. Lo que pasa es que aquí ha sucedido algo rarísimo, ¿no? Que es que hay cosas que como no han tenido solución, lo que lo soluciona es la muerte. Los problemas que no tienen solución, solo la muerte lo resuelve de una manera que no sabemos cómo es que se va a resolver si estamos bajo tierra ya. A ver, siempre propuse en mis buenos años de 20 años que tengo yo hablando de estas calamidades que trajo el chavismo a Venezuela, que los remedios para esta situación era la estricta dolarización de la economía, que debería poder hacer circular, dejar circular libremente las mercancías al precio que fuera, porque sencillamente la escasez era inducida por la intervención del estatismo más abyecto. Aquella imagen de aquellos burros bautizados con el chalequito de no sé qué vaina del gobierno, me cierras esta panadería, porque no habían producido no sé qué pan, el que querían de Alocha. Ya va. Esas locuras del chavismo, chicos, esta gente descubrió que más bien robándose el oro o robándose diamante y coltán y no sé qué, y traficando droga y ¿cómo se llama? Y blanqueando capitales, les podría ir tan bien como en el robo del presupuesto, que era los suculentos pasados. Y se han dedicado a hacer, digamos, esta nueva clase de ricos, de expoliadores de la riqueza material del país, y se le ha olvidado aquella manía por mantener a raya el capitalismo local y reglamentando toda la vida cotidiana de la gente. O sea, le sale mucho mejor dedicarse a los negocios que dedicarse a quebrar a los negocios. Exacto. Bueno, porque además ya los quebraron la inmensa mayoría. La mayoría, ¿no? Pero todavía queda un pequeño reducto, de héroes y heroínas que han mantenido el negocito familiar, la bodeguita, la pequeña panadería, gente que no, inclusive, que creo que son triple héroes, gente que se fue de sus países de orígenes y llegaron a Venezuela asumiéndolo como segundo país y dicen, no, yo aquí no me voy de mi panadería, ni de mi abasto, ni de mi bodega, yo aquí me quedo. Bueno, esos héroes se han mantenido allí y por fin les ha llegado, si no como productores, como consumidores, la posibilidad de vivir un poquito mejor en su estándar, porque pueden comprar muchas cosas que ahora las mandan a comprar los adinerados chavistas, chicos, para montar sus bodegones, etc. Tú has visto como yo los videos de bodegones en Caracas que no tienen nada que envidiarle al más exquisito de los supermercados de una ciudad europea o de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Bueno, cambió nada más y nada menos que habiendo quebrado el capitalismo que conocimos en todas nuestras vidas, ha surgido un nuevo capitalismo prohijado por esta aristocracia roja con alto poder adquisitivo y los escapados del viejo capitalismo venezolano, generalmente cómplices de esa aristocracia roja que se quedaron bajo el alero del gobierno. Entonces, ahí hay una clase media alta muy acomodada que puede ahora vivir tranquilo siempre y cuando tengan dólares.
Es que mira, es que coincide tanto lo que hemos visto, Dani, que incluso la peligrosidad ha bajado de la vida porque hay una vaina rara, que es que como se acabó el 90% de los negocios a los que había que robar, los malandros se ladillaron de esperar a quien roba y se fueron, chicos, también. Los sí, no, o sea, se ha concentrado el AMPA en armar grandes bandas para la extorsión de los negocios grandes, sobre todo en zonas fronterizas, que es donde se está moviendo el maní como es. Así es. Entonces, se han armado además grandes bandas para el control de minas. Entonces hay un reclutamiento de malandros, malandrines y malandrotes, ¿verdad? En otras ciudades para llevárselos a las minas para formar parte de estos grupos. Y en tercer lugar queda todavía un reducto ahí de los que se dedican al robo de celulares y carros y ese tipo de cosas, pero siempre son rateros. O sea, la ratería quedó en las ciudades y el gran negocio de los malandros que antes robaban bancos y extorsionaban a los ricos, esos se fueron efectivamente a las minas, a esas nuevas vetas de negocio, o, por ejemplo, carajo, montar un casino allá arriba en el Humboldt, ¿no? Profanando la memoria de Pérez Jiménez, que prohibió que se hiciera un casino en el Humboldt, ¿eh? Yo sabía del último casino que yo supe, era que las bandas estas de, no sé si de La Piedrita o alguno de estos grandes grupos de malandros colectivos, tenían allá en Catia las máquinas esas que estaban en los casinos de Caracas, se las dio el gobierno para el usufructo de estos malandros, y además una flota de taxis chinos que venían, te llevaban de tu casa ya y te devolvían en plena seguridad con tu cuerpo de ¿cómo se llama?, de escoltas, y te vas a derrochar pues la tudulopatía en esos casinos de la élite amponil chavista. Pero de verdad el país ha cambiado a esta especie de un islote del AMPA, de un gran islote geográfico para el AMPA, desbordada de la zona del crimen, desembosado absolutamente, ¿cómo se llama? Pero es una explosión criminal la de Bolívar, por ejemplo, ¿entiendes? O la de la zona de frontera. Tú has visto una foto, creo que salió hoy, si no es que eres tú que me la mandaste, una foto del contrabando de extracción de gasolina. Chico, no sé, eran como 2.000 o 3.000 pimpinas y depósitos en un río allí, los arrean como ganado, chico, van para Colombia. ¿Y cómo no va a hacer negocio con gasolina gratis que vendes al otro lado de la frontera, chico, dolarizada? No solamente eso, sino que estamos hablando de unas fronteras que solamente son fronteras para los estados, pero que siempre han sido lo suficientemente vivas para el comercio, sobre todo para el comercio ilegal, ¿eh? En todos los momentos de la historia de Venezuela ha sido así. Entonces eso ya es la Guajira, para allá abajo para Apure, para allá abajo para Amazonas, para allá para Táchira. Es el modo viviente de mucha gente, y lo que hace es cambiar de rubro. O sea, si antes pasabas ropa traída de Colombia para acá, ahora pasas gasolina de aquí para allá o cocaína de allá para acá, X. Pero ahora, Alberto, toda esta situación, de alguna manera, para esa gente que dice, bueno, pero usted lo que hace es hacer el diagnóstico de estas cosas horribles, y entonces uno está terminando el año, y entonces, ¿qué va a pasar en el 2020? Entonces, fíjate tú, vamos a suponer que nosotros nos montamos en la cápsula del tiempo, hacia atrás o hacia adelante, no sé. Y entonces nos pasa que se nos presentan, ¿verdad?, unos señores uniformados, como se le presentaron a Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrio y Raúl Leoni, que le dan una gran explicación diciéndole lo mal que está el país, la situación en la que se encuentra la nación y tal, todo esto, y en vista, es decir, hacen el análisis que acabamos de hacer tú y yo ahorita. Y llegan a una conclusión: esto no sale con elección, no sale con esto, y nosotros queremos realizar una acción y quisiéramos contar con ustedes desde el punto de vista político. ¿Qué respondería Alberto Franceschi ante eso? Bueno, yo la única condición que pongo es no ir detrás de un bolsa, ¿entiendes? Porque como esas cosas del poder o atinente al poder se reparten entre privilegiados de los cercanos a tal o cual mafia,
Yo lo que quisiera es tener garantía de quienes nos propongan eso no sean mafiosos para favorecer no sé qué segmento. Porque lo único que yo tengo claro es que el poder o se usa para regenerar la sociedad venezolana o no vale ni siquiera la pena plantearse el tema del poder. Y regenerar el poder en Venezuela significa que declara cesantes los personeros pertenecientes a la estructura de la política del Estado venezolano. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Aduanas, ejércitos, policías, qué sé yo, aparato escolar, aparato universitario en particular, controles, aparato económico, todo eso tiene que cesar. Yo prefiero un estado cero al estado existente, porque el estado existente es archipodrido y nada puede salir de ese estado podrido para edificar unas nuevas instituciones y unas nuevas relaciones sociales. De manera que el Estado que hay que construir, habría que construirlo sobre leyes absolutamente draconianas. Yo, como sabes, soy partidario de la pena de muerte. Entonces, ¿quién te da el poder? Quien te da el poder puede concebir que existan tribunales, porque no sugiero que sea una cuestión mano militar de alguien que resuelve la muerte de otra persona. Puede edificarse un grupo judicial que establezca que a igual crimen horrendo corresponde la pena de muerte. O sea que si tú matas, tiene el Estado derecho a matarte también. Bueno, eso parece una cosa grotesca. Pero es que en Venezuela se ha venido usando la pena de muerte, solo que ilegal. Con pena de muerte establecida, creo que habría menos muertes que las que hay actualmente en manos del AMPI y de los cuerpos policiales. Yo creo que eso debe regularizarse, que debe haber un funcionamiento idóneo del aparato judicial y permitir una reducción drástica de la población carcelaria, por ejemplo, por la vía de, no sé, campamento de trabajo forzado. Pues eso tiene que acabarse, esa rochela de esos pranatos, chicos, de esas cárceles con discoteca y vaina y cada uno armado celular dirigiendo los negocios, los pequeños negocios del AMPA en la ciudad. Bueno, pero eso, lo del control de las calles desde las cárceles, eso se acaba fácilmente con una acción comando, una acción policial y tumbándole la señal de celular a los tipos de las cercanías. Eso sería una cosa sencilla, pero ahora el planteamiento va más allá. O sea, que estamos hablando de que la primera cárcel, a los primeros planes que hay que reducir y neutralizar, entiéndase como se quiera entender, y ustedes entenderán lo que estamos hablando, son Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Vladimir Padrino, Los Rodríguez, es decir, la cúpula del Chávez. Esos son los primeros planes. Entonces, ¿y los segundos? Los segundos serían toda la cúpula política que le ha hecho el coro. Muy bien. Y que ha permitido todo esto. Y en eso incluyo, además de eso, y cuando hablo de la cúpula, incluyo sin excepción a los cabecillas militares de todas las fuerzas que han permitido esta vaina y a los cabecillas empresariales que han permitido esto y que se han asociado con esto. Tengan el apellido que tengan y tengan el puesto en la lista Forbes que tengan, pero el que se haya prestado esta vaina durante todos estos tiempos tiene que ser llevado ante un tribunal y tiene que rendir cuenta de todo cuanto ha hecho, sea cual sea la pena que se le imponga. Pero esta gente no se puede ir impune. Pero el asunto es, en este momento, el desplazamiento de esos tipos del poder y la toma del poder en consecuencia. ¿Qué haría Alberto Franceschi? Eso es el problema, Dani, es que no hay un acto mágico que te consagre esa hermoso panorama ese que tú pintas, de que toda esta gente pueda ser apresada y destituida. Lamentablemente es un proceso que es caótico, de crisis, de sucesivos golpes y contragolpes que te llevan en medio de cierta anarquía de factores de poder a por fin una situación en la que un nuevo control social, un nuevo control de la mínima maquinaria de Estado que necesita para imponer ese orden, esa disciplina, es necesario, y eso no se da de la noche a la mañana. Por ejemplo, a mí me ha dado una gran esperanza
el que este grupo de jóvenes militares que tomaron allá una guarnición por allá, un grupo militar de la frontera, que al parecer están en Brasil. Yo solo digo, Daniel, por este canal lo que el gobierno ya sabe también. O sea, es un grupo que está refugiado en Brasil y que vino y asaltó y se llevó un puño de armas. Esa gente que yo conozco su procedencia, conozco su lealtad a principios básicos como estos que estamos defendiendo. Si esto ha de conocerse como un movimiento cada vez más regular y más omnipresente en muchos sectores, es decir, que se va cuajando una sublevación militar desde las entrañas de lo que queda de las Fuerzas Armadas o de grupos irregulares que se han ido armando, bueno, ahí hay una esperanza fundada de que pueden condensarse en un momento determinado una alianza de esos grupos armados y determinar que el poder, aunque sea en una zona del país, habrá de ejercerse de acuerdo a estos criterios. En la limpieza profunda del Estado venezolano, que empieza por constituir un nuevo Estado. Ese nuevo Estado, es que esto nos lleva, Dani, a viejas discusiones. No debería extrañarnos si esta discusión se hiciera en el siglo XIX. Tú sabes cómo eran esas revoluciones, la Libertadora, la no sé qué cosa. Siempre era una cruzada de un país, de una zona del país a otra, que iba limpiando todo aquello, eliminando los adversarios y se constituye un nuevo poder. Bueno, algo así habrá que hacer. Deberá, desde una zona de Venezuela, terminar de arrasar el poder de todas las demás y constituir un nuevo poder político, que erige un nuevo poder militar transitorio y policial, que erige un nuevo sistema jurídico y erige un nuevo poder, de hecho. No pongamos las condiciones que deberá tener tales o cuales limitaciones. Por ahora concedámosles un derecho inalienable a limpiar profundamente el estamento político, militar, policial, económico y social podrido de la Venezuela del postchavismo. Yo pienso que dentro de eso que tú estás diciendo, las acciones que se deben empezar a tomar, o que se deberían empezar a tomar, si nos preguntan a nosotros, bueno, hay que entender el país en su conjunto y en sus regiones. Tomar el control de todo un país puede empezar, y ha sido así, y lo acabas de decir, tomando el control de una región, de un estado, de varios estados, de toda la región, y de ahí se avanza. No estamos inventando nada nuevo. Así ha sido siempre. Desde Cúcuta hasta el Táchira y del Táchira a Caracas, Castro y Gómez. Daniel, no solo Venezuela, en todos los países donde hubo este obviamente, tipo. Obviamente. Exacto. Exactamente. Es más, si nos vamos a lo que fue el inicio de los procesos de independencia de Venezuela y llegamos al 19 de abril de 1810, recordamos lo que fue el movimiento de las juntas. Y esas juntas fueron expresiones regionales. Fue la Junta de Caracas y luego fue la Junta de acá y la Junta de allá, etcétera, etcétera, con objetivos bien definidos desde el punto de vista nacional, pero con realizaciones y acciones regionales. Yo creo que eso, entender ese tipo de cosas es muy importante porque lo fundamental para el desplazamiento del chavismo del poder, y por eso me parece importante que esta acción haya sido en el Estado Bolívar, porque se acaba de demostrar, fíjate tú esto, se acaba de demostrar quienes hayan sido y cuántos hayan sido, que eso no lo sabemos, que en el Estado Bolívar, que es de donde se está alimentando fundamentalmente la mafia chavista enquistada en el poder, son completamente vulnerables. Claro. Fíjate que llegaron unos tipos, se acabó. Un muerto del bando enemigo, un herido y capturado de los actuantes. Pero de resto todo salió limpio, hasta el momento que estamos hablando. En tal sentido, uno entonces se pregunta, pero si eso es en el Estado Bolívar, donde sabemos la presencia militar que hay, obviamente en las minas, ¿verdad? Donde hay rusos, hay Hezbollah, ahí debe haber cuánto bicho de uña hay en la vida, debe estar ahí metido. Bueno, yo me imagino que no debe ser difícil la toma del control de otros estados con menos presencia militar. En tal sentido, seguramente, desde el punto de vista estratégico, habrá unos más sencillos que otros y de mayor o menor significación. Pero por algo se tiene que empezar. Y yo creo que, en efecto, y si reviso todos
todos los procesos de toma del poder, desde lo que hicieron por la izquierda hasta lo que hicieron por la derecha, desde lo que tomaron La Habana desde Sierra Maestra hasta lo que tomaron Managua desde el campo, desde lo que tomaron Caracas desde el Táchira hasta lo que, bueno, se huyeron de Caracas ante el avance de Boves. Ese tipo de cosas y ese tipo de cuestiones, yo me imagino que debería estar en la mente de los actores militares que están del lado de la restauración de la República. Mira, Dani, si tú estabas muy niñito todavía, pero yo estaba niño, pero yo me acuerdo de lo que fue el movimiento de Castro León. Está bien. No, yo no había nacido. Era de derecha, todo lo que todo. Pero cuando nos dicen a los venezolanos y hasta a los niños, se alzó Castro León en San Cristóbal, había una sensación de que venía un tropel, que debe haber sido parecido cuando se hablaba de viene Castro y Gómez. ¿Entiendes? Ajá. Porque de verdad el último movimiento eso de avance territorial fue el de Castro León, que se frustró por allí, por cierto, en la propia Táchira o en Mérida. Ahí no, el propio Táchira, sí, la propia Táchira. Muy bien. Si en Venezuela hubiera la noticia de que hay un alzamiento en X zona, sea Cumaná, sea Táchira, y que va para Caracas, eso para mí que sería una marcha fulgurante, rapidísima, chicos, de adhesiones y de, ¿cómo se llama?, de embullar a la gente a apoyar un movimiento de esa naturaleza. Por eso que yo no descarto, cuando hablan de soluciones militares, Dani, yo nunca he descartado que pueda venir desde las Fuerzas Armadas ya deshechas, podridas, delincuentes, todos los calificativos que quieran agregarse le serían pocos. Pero sin embargo, como quiera que son los reductos de cuerpos humanos en armas, allí, de cuerpos institucionalizados o semi-institucionalizados en armas, de allí puede venir parte de la solución. Y si hay un liderazgo político, que yo no me voy a hacer propaganda, Dani, pero mínimo tendrían que tener las convicciones que tenemos nosotros. O somos nosotros o estamos dispuestos a apoyar a quien sea. Bueno, si a mí me llega, yo voy a hacer como hacía el doctor Tejera París. Yo le voy a decir lo siguiente, mire, la única forma de que yo los apoye a ustedes es que ustedes entiendan que el presidente de la Junta tiene que ser Alberto Franceschi. Yo no voy a decir yo, el presidente de la Junta tiene que ser Alberto Franceschi. Eso es lo que yo diría. Pero más allá de eso, está el tema de la toma del poder. ¿Por qué me apoyas tú a mí? Porque sabes que yo no pondría problema para apoyar a quien garantice que esa vaina gane. No, yo te apoyaría a ti en una labor como esa porque estás ganando la idea. Porque no sales a decir, no, aquí que hice por la Constitución, no, porque es que eso es muy feo, no, eso no es elegante, no, ¿qué van a decir las vecinas? ¿Qué va a decir la doña Gertrudis? No, eso no. Entonces, de alguna manera, eso por ese lado. Por el otro lado, está la cuestión de la comprensión del país. Yo creo que tú tienes una comprensión del país que de alguna manera puede dar luces sobre el país que nos tocará construir. Pero, además de eso, está el tema, hablando precisamente de la toma del poder, de que si nosotros no entendemos que sacar al chavismo del poder no es lo mismo que sacar a una dictadura clásica, o sea, estamos muy fuera del perón. Aquí viene un proceso a partir del momento en que se levante en armas un movimiento y desplace total o parcialmente al chavismo del poder. Aquí viene un proceso de por lo menos 20 años. Por lo menos 20 años para llegar a una normalidad militar donde el poder descanse, las armas de la República descansen sobre manos seguras que garanticen la vida en libertad, en democracia y eso sí será una diferencia, pero es inútil porque hablamos del futuro. Yo creo que en mucho menos años puede arreglarse. Yo digo 20 años por decir algo y para no vender humo, pero fíjate tú algo. Cuando tú hablas de Castro León y de paso dicen que Castro León era de derecha, yo no sé, yo no soy no lo veo de esa manera. Yo creo que Castro León era un caudillo clásico. Sí. Impregnado de aquel ideario según el cual solamente los militares tenían la potestad de machete. El militar era el que tenía que gobernar y que todo lo demás era libertinaje. Pero hubo otros movimientos que de alguna manera desde las regiones, porque hay que hablar estamos hablando de fracasos y de Castro León fracasó. Carupanazo, porteñazo. El carupanazo y el porteñazo. Barcelonazo. El barcelonazo.
fueron movimientos que desde las regiones intentaron ir a más y lamentablemente no lo lograron. Pero sin duda alguna fueron un intento. Ahora, por ejemplo, el tema, y es el otro asunto, el tema del 18 de octubre del 45. A mí lo que me parece importante de ese movimiento, ahora que estamos hablando de conjuras, movimientos y toma del poder, son los tres hechos principales que a mi modo de ver tuvieron y fueron los que le dieron el éxito a esa acción. Uno fue la unión real de un grupo de civiles ganados con la idea de construir otro país, con un grupo de militares ganados a la idea de construir otro país. Cada uno con sus propias ambiciones. Bueno, los civiles querían gobernar y los militares probablemente también. Probablemente querían el mando militar, querían el desplazar a los que no lo dejaban ascender y ser los jefes militares. Eso es lo primero, esa unión cívico-militar. El segundo, desde el punto de vista, era la guardia baja del poder constituido. Los gobernantes en aquel momento pensaban que de verdad ellos tenían el pleno control del país, que no había mayor problema, que la cosa estaba normal y que ellos iban a lograr hacer una transición tranquila, pacífica, sin mayor problema y novedad. Y el tercer punto, no menos importante desde el punto de vista estratégico, político y militar, fue el factor sorpresa. El factor sorpresa que les permitió además algo que para mí es dentro de la historia de los golpes de Estado de Venezuela, debería ser la nota más interesante, que fue la posibilidad de la toma de Miraflores. O sea, que tenían el control de Miraflores. Y al tener el control de Miraflores, todos los políticos iban a Miraflores, el presidente estaba capturado en Miraflores, y todos los políticos iban a Miraflores a darle su solidaridad al presidente, y a medida que iban llegando lo iban metiendo preso. Y así prácticamente toda la cúpula política del país, toda la cúpula gomecista del país, quedó reducida dentro de Miraflores. Y el presidente se negó a hacer resistencia y termina lo que termina. Eso, punto. ¿Cómo se traduce eso al día de hoy? Bueno, número uno, hay militares y civiles ganados a la idea de construir un país distinto. Eso es lo primero. Tiene que haberlo. Número dos, hay una confianza, una guardia baja del régimen con respecto a su control del país. Yo creo que no. Y yo creo que no porque no es el chavismo. Es el chavismo, sus titiriteros, sus aliados y sus marionetas. Claro, los que ganan en dólares, millones de dólares por mes, chicos. No, estamos hablando... No, estamos hablando de los servicios secretos rusos, los servicios secretos cubanos, estamos hablando de las organizaciones armadas con presencia en Venezuela, etcétera. Y en tercer lugar, el factor sorpresa. Bueno, el factor sorpresa me parece que es importante porque si aquí se conspira por WhatsApp, con stickers, por Twitter, por redes sociales, o se dan pistas de que, bueno, ya aquí estamos y te grabas un video y lanzas que es una cosa insólita, lanzar un manifiesto antes de ejecutar la acción. O sea, aquí le estamos diciendo al pueblo que nosotros estamos dispuestos a tomar el poder. Y digo, bueno, pero no es mejor. Ese folclore. Ese folclore no es mejor, querido amigo mío, que tomes el poder y después hagas el comunicado. Por ejemplo. Digo yo, ¿no? Yo no sé si es que soy anticuado, pero si tú me hablas a mí de la toma del poder desde Miraflores, al lado del retrato de Bolívar, ¿verdad? Sentado en el Salón de los Espejos o sentado en uno de esos, el Salón Ayacucho, bueno, yo no tendré más remedio que decir, estos hombres tomaron el poder. ¿Tú sabes cuál es el defecto de esta conversación, Dani? Por lo más entretenida es, ¿cómo se mancha? ¿Cómo bajamos a tierra esto? Ajá. ¿De verdad existe la posibilidad de una confluencia de núcleos militares o de núcleos armados, por supuesto militares, es lo usual? Pues no veo grupos civiles armados, salvo los colectivos que ya sabemos para qué lado patean. Y si llegaran a alzarse para una vaina peor que esta, entonces déjalos quietos, ¿entiendes? No los tientes, con montar una sociedad de paranato centralizada, qué sé yo. Si es una confluencia de segmentos militares y ya habría inteligencia civil para darle un sentido de pertenencia a todos y de vocación de poder y de permanencia en ese poder,
eso es quizás lo que falta por ensamblar. Yo no te voy a decir que eso está resuelto, pero Dani, a mí me han puesto ya como en 5 gobiernos. Lo que falta es que sea verdad. Estás en 5 quinielas. 5 y no, pero todavía no ha sido el sorteo, ¿no? No hay sorteo. Lo más cómico es que muchos son quizás ilusiones, por no decir estafa, porque es gente de la mejor buena fe. Pero de verdad, esta historia, y siempre tengo la misma respuesta. Mira, ¿y quién va de primero? No, usted, doctor. Ajá. Pero ¿y quién más? Fulano. Ese, ¿tú estás seguro de ese? Mira, no importa, para adelante, ok. Pero ¿y cuál es el plan? Bueno, tal y tal. Mire, eso es una ilusión, mi amigo, lo que usted me está diciendo. Por esto y esto. Hay mucho planificador de soluciones mágicas. En el tema más peludo que hay en una sociedad, que es nada más y nada menos que con riesgo de vida sustituir una estructura de poder. Porque todo llega a donde tiene que llegar. Quítate tú para ponerme yo y cuántos muertos cuesta. O cuántos desalojos violentos cuesta. Y allí es donde se tranca el serrucho al más pintado, porque tienen que ser organizaciones muy serias y muy sólidas. He conocido intentos, y hay intentos serios que se construyen en las catacumbas de la clandestinidad, Daniel. Pero hasta hace poco tenían un defecto todos. Tenían un defecto, digamos, de origen. Era que de alguna manera estaban vinculados a fuerza de la llamada MUD, que los han vendido, chicos, los han sacrificado. Desde el famoso golpe azul aquel, infiltrado y delatado, hasta hoy, núcleos que en Colombia estuvieron hace 6 meses ligados a fuentes militares que yo conozco, que estaban por una solución drástica al tema del poder, fueron embaucados por Guaidó y compañía y por el Borges y por todos estos bicharracos, pajarracos estos del poder ¿cómo se llama? La ayuda humanitaria va sí o sí, y la estafa que le hicieron a Estados Unidos y a los otros gobernantes. Había que ver el espectáculo, chicos, deprimente de aquellos gobernantes de América Latina en Cúcuta, esperando una vaina que había inventado Guaidó y que unos militares van a llevarnos a hacer. De verdad lo habrá creído, digo yo a veces, ¿no? Bueno, esa estafa existió, chicos. Entonces, son gente que hace... Perdóname, porque te tengo que decir algo. Esa estafa existió, pero hubo quien la vendió. Y empezaron a creerle al personaje que de alguna manera, cuando tú hablas de la ilegitimidad del planteamiento desde el origen, bueno, cómo no, aquí hay una gente que se casó, militares que se casaron con líneas políticas partidistas para ser luego traicionados, lamentablemente, pero hay también militares desgajados del chavismo que se montaron en todo esto después de haber tenido las manos manchadas del negocio del narcotráfico, como el caso de Cliver Alcalá Cordones. Cuando yo me enteré de que Cliver Alcalá Cordones andaba en Cúcuta tan tranquilo, o que organizando y siendo parte, yo dije, eso va a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mafia. Y la mafia lo que quiere es sustituir a quienes administran. Así es. Pero que siga el negocio. Pero qué bueno que planteas el elemento, porque eso es lo que yo te hablaba de bajar a la realidad esta vaina, bajar a términos reales. ¿Existen movimientos militares para desplazar el chavismo? Sí existen. Pero están contaminados todavía por estas proyecciones del régimen hacia las playas de la oposición, esta se supone que insurrecta. Lo último que podemos verificar de que esto estaba condenado al fracaso es precisamente que eran parte de los planes del Leopoldito y del Guaidó y del Borges, etcétera, y Frontera, y hicieron un crimen mayor, mezclar la diplomacia, mezclar al propio gobierno colombiano en esa situación sin salida. Menos mal que el gobierno colombiano estaba más o menos atento y no se dejó embarrar, pero casi que lo embarran y lo meten en situaciones sin salida. Bueno, en los propios Estados Unidos estuvo embarrado de esa situación, hasta que por fin todo eso se ha limpiado. Te digo con absoluta sinceridad, Dani, el gobierno norteamericano puede estar haciendo muchas concesiones al ambiente, al decorado de lo que significa Leopoldito y Guaidó, pero nadie más que ellos están convencidos de que fueron estafados. Eso se sabe. Y los colombianos también se saben estafados. Y el grupo de Lima, el que pidió que no intervinieran nunca para nada fue el propio Borges. Luego llegaron a la conclusión de que el tema nuestro, realmente, además del chavismo, son los
adláteres del chavismo en la oposición. O sea, esa situación necesitó de este año para percibir que el tema venezolano es más complejo de lo que parecía antes, porque la diplomacia ha constatado que no tenemos solución con estos dirigentes. No hay soluciones. Ahora, de allí a que lleguen a una alternativa, ¿cómo se llama?, a cambiar de tercio y a ser llamada persona que tenemos que ver con una oposición de verdad real y, por supuesto, es distinta a toda esta parafernalia de maleantes de la llamada oposición MUD. Bueno, chicos, es un problema apenas de tiempo o de haberse provocado en el país una exigencia por parte de la población ya desesperada o de segmentos militares que exigirán claridad de propósito. Y todos estos personajes de la cuerda floja deberán salir del escenario. Y si no salen, habrá que echarlos. Pero esas son cosas que están en pleno desarrollo, Dani. Yo no lo digo para crear falsa expectativa, sino para más bien generar la sensación de que hay procesos más o menos irreversibles. La libertad de Venezuela pasa por desaparecer esta clase política, de gobierno y de oposición. ¿Y a qué distancia estamos? Es lo que tarde desaparecer estos personajes de nuestra vista. Y la velocidad a la que va el deterioro público de todos estos personajes, chicos, es muy alentador. La gente se desespera y ¿cómo se llama eso? Se descorazona. Entonces tampoco es Guaidó. Entonces que esa dirección de la Asamblea Nacional, mi amigo, termínese de convencer de todo lo que venga por esa Asamblea Nacional. Es una estafa. Es una estafa. Y el tiempo que le queda a Guaidó posando de presidente artificial y artificioso allí es el tiempo que necesita todavía la sociedad venezolana para darse cuenta que la ficción de un cambio pacífico del poder con elecciones o las tramoyas que monte Maduro y Diosdado con esa dirección de la Asamblea Nacional son solo plazos y fórmulas ficticias que deben desaparecer de las expectativas para poder imaginarnos un cambio real de situación, porque el cambio real viene cuando sea perceptible que la gente se obstinó de todos. Y eso está más cerca de lo que muchos se imaginan. No sé qué opinión tienes tú. No, yo pienso que estamos en eso. Yo pienso que estamos sin duda en ese momento en el que la gente se ha dado cuenta de que ese cuentico de la propaganda que dice que la oposición es lo único que tenemos para luchar contra el régimen, en realidad es al revés. Es que la oposición, esa falsaria oposición prostibularia, es el único obstáculo que nos queda, que tiene la ciudadanía para enfrentarse directamente al régimen. Porque ese régimen no puede ser desplazado a través de un mecanismo electoral, pacífico, constitucional, legal, gluten free, vegano y qué sé yo, y santificado y beatificado. No. La salida es por la fuerza. Y como la salida es por la fuerza, todo el que se oponga a que el régimen sea sacado a la fuerza del poder, todo el que se oponga a eso es parte del enemigo. Es un obstáculo para la ciudadanía. Como la oposición falsaria y prostibularia durante 20 años lo que ha dicho es que no nos podemos tirar por el tobogán de la violencia, que no podemos sumarnos a aventuras, que hay que cerrarle la puerta, nosotros no podemos ser iguales a ellos, que la violencia solo engendra violencia y toda esa cantidad de paja que le han alimentado a la gente durante todos 20 años. De gente satisfecha, Dani. No, absolutamente. Era gente satisfecha que quería poder seguir en que su creía línea. Que hay que decirlo como es. Gente que no quería sustituir el régimen, sino ser ellos los que utilizaron los medios que el régimen utilizaba. Porque más de una vez lo dijeron, no, aquí no se trata de eliminar las misiones, se trata de mejorarlas. Aquí no, lo que falta es que digan, no, que no hace, el problema no es la caja del clap, el problema es que llegue con lo que la gente quiere que le llegue. O sea, aquí yo no quiero quitar las dádivas, yo quiero ser el dadivoso. Entonces, mientras nosotros tengamos esa clase falsaria, prostibularia allí, de por medio, siendo el muro de contención para la ira popular, para que la ira popular se arme, porque es que no hay otra forma de decirlo. Mientras nosotros tengamos esa clase política allí, lamentablemente no vamos a tener un obstáculo que puede ser superado, porque la ciudadanía puede desbordarse en cualquier momento. Y cosas como estas que ocurrieron en el Estado Bolívar son importantes, porque dan una señal. O sea, hay gente actuando en consecuencia, sin lineamiento partidista. Gente que llega y dice, bueno, aquí hay que prepararse, ya que hacer tal y tal acción, vamos a hacerla. Y ya veremos, y vamos a organizar, y vamos a hacer las cosas de tal manera. Me parece muy bien. Me parece muy bien.
Y yo espero que eso tenga un desarrollo, evidentemente, y que podamos hablar de que el fin del año 2019 y que el año 2020 sea el año de la insurrección popular contra el régimen, de la insurrección cívico-militar, de la insurrección, y cuando hablo de la insurrección ciudadana, o sea, la ciudadanía tiene que entender que esta insurrección es de los ciudadanos, no de los militares, que los militares la van a acompañar, porque quienes están siendo pisoteados por el chavismo son los ciudadanos, y son evidentemente los ciudadanos los que quieren quitarse de encima este régimen. Los militares, simple y sencillamente, que forman parte de esa ciudadanía, si son conscientes, van a ser el arma de la ciudadanía para quitarse este régimen de encima. Mira, Dani, yo quería agregar un solo comentario sobre este aspecto del poder y lo militar, lo civil, etc. Yo tengo que confesar que, bueno, tengo una especie de vocación por lo pragmático, o sea, por ver qué solución más fácil era todo. Yo fui partidario del golpe militar, a saber, del golpe de Estado militar. Una cúpula militar que, así fuese del régimen, sustituía esta plaga y daba la posibilidad de establecer un calendario de renovación política en el Estado. Eso fue hace 10, 12, 15 años. Pasó. Fui partidario de lo que lógicamente seguía. Era partidario de la fractura militar. Hay una parte de la Fuerza Armada que debe dividirse de la oficial, de la oficialista, caerse a tiros con ella de ser necesario, iba a ser fatalmente necesario, y sustituirle y ganarle esa pelea. Esa fue la segunda fase. De hace 6, 7 años, hasta hace 1 y medio, 2 años, estuve profesando esa tesis. Porque siempre el tema es la violencia del poder para sustituir, digamos, la violencia para poder sustituir una u otra ala del poder. Hasta esta parte que me he convencido, Dani, que esto va por el estallido de todas las formas militares conocidas y la guerra prácticamente de todos contra todos, donde un sector va a surgir. Eso no significa que va a haber más violencia inusitada de no sé qué guerra civil más cruenta todavía, no, sino que en medio de la agonía general de todas esas formas, digamos, de disciplinas militares alternativas, debe haber una que controle territorialmente algo o un número X de oficiales y de soldados que signifique que su decisión política de emerger como una fuerza alternativa contra el Estado de ellos permita agruparse en torno a esa insurrección militar y civil o civil-militar que sea entonces el factor a partir del cual se regenere todo. Ojalá sea en una zona de frontera o que dé al mar para recibir ayuda que va a sobrar de fuerzas de otros países del mundo, milicianos, partidarios, ayuda económica, víveres, lo que sea, porque de donde se establezca esa cabeza de puente de un nuevo poder, ese va a ser el nuevo poder para todo el país. Tú le pones 20 años, yo le pongo, no, en un par de años eso está listo. Si quisiéramos de verdad poner las cosas en... Claro, hay cosas que solo en 20 puedes liquidarlo, como por ejemplo los desgarramientos en la cultura del país y los daños al sistema educativo, por ejemplo, eso se cura en una generación. Las locuras que ha metido el chavismo y la gangrena que nos hizo padecer todos estos años. Hay temas de 20 años, de 10, de 5, pero el tema del poder en sí, el desalojo del poder chavista y macabro de esta oposición oportunista también socia de ello, y su sustitución por un nuevo Estado. La nueva etapa la veo con una capacidad enorme de rápido, digamos, desplazamiento y hegemonía, al ser un Estado muy pequeño, muy sólido, muy eficiente, porque estaría montado, Dani, sobre una cosa que la gente no se imagina, porque siempre ve son los modelos dictatoriales y tiránicos. Es las libertades como motor fundamental del nuevo poder. Si tú les dices a los venezolanos, están eliminadas 9 de cada 10 permisos, 9 de cada 10 leyes de control, 99 de cada 100 regulaciones de precios, 95 o 98% de todos los aranceles, de todas las prohibiciones para comerciar, etc.
están eliminadas todas esas verborreas de los burócratas para, digamos, contener la disciplina ciudadana detrás de los cánones que interesen a los burócratas del gobierno. Si tú eliminas todo ese armazón de estupideces de lo que es el estatismo, tú puedes en cuestión de muy poco tiempo permitir que afloren en ese régimen de libertades y con la mayor de las iniciativas para construir en base a esas libertades y con el control de la libertad de opinión pública, precisamente, que es la que regule el problema ¿cómo se llama?, de la corrupción. Dani, si no tenemos una prensa y una opinión irrestrictamente libre, no podemos detener, chicos, a los corruptos que pretendan colarse en la nueva etapa, que tienen que ser enunciados y expuestos a la vindicta pública en cuestión de horas, de días, apenas cometan su fechoría. Es entonces una ciudad, parece mentira que es, necesitamos una unidad férrea entre la decisión civil-militar de imponer una demolición del Estado chavista y al propio tiempo de una inmensa libertad ciudadana para imponer un nuevo tipo de sociedad. Esa es la aspiración. Esa es la aspiración. Parece deseos de fin de año. Parece carta al niño Jesús. Pero yo cuento con tu apoyo, me dijiste. Yo voto por usted, compañero. No es voto, viste cómo eres prisionero de la vaina. No, yo voto, me refiero, levanto mi mano, pues, está bien. No, no hay problema con usted. Eso es un voto al final. Al final es un voto. ¿Y cómo vas tú ahí? ¿Qué es lo que tú quieres entonces? No, nada, yo quiero ser el jefe de la oposición. Ah, el jefe de la oposición. Claro. Bueno, me conviene un jefe de la oposición. Te conviene un jefe de oposición como yo, a menos que quieras un chavista, tú me dices. No. Pero... O a Ramos Alú, una cosa de esa. Yo creo que sería yo mejor. Claro, chico. Digo yo, ¿no? Bueno, felices Navidades para todos, feliz Año Nuevo. Ya esto se supone que lo arrancamos en enero, ¿no? ¿Otra vez? ¿O tú piensas que hagamos en diciembre? Yo no sé, de repente cae el régimen ahorita esta semana y ya tú estás en Miraflores, pero lo hacemos desde Miraflores, uno no sabe cómo terminan estas cosas. Bueno, ya veremos. Alberto, saludos. Hasta pronto, ¿eh? Chao.